Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial, a pesar de, sin ánimo de ser exhaustivos, bastante exhaustivo, que hemos dedicado al plan de paz propuesto por Donald Trump para acabar con la guerra de Gaza. La verdad es que el plan tiene cosas buenas, tiene cosas indefinidas y tiene cosas absolutamente inaceptables. Que quede claro que quien ahora se dirige a ustedes, si fuera palestino, se opondría a este plan de paz, porque la sensación que da es que verdaderamente es una estafa en beneficio de Israel, y para ello tendría simplemente que echar mano de los antecedentes históricos. Partes buenas del plan, hombre, se van a devolver los rehenes. Hombre, Israel va a poner en libertad a presos palestinos desde que están retenidos 2 años sin ningún tipo de garantía judicial, que han sido torturados y que incluyen a mujeres y niños. Esos 2 aspectos son muy positivos. Aspecto positivo también, pues que la ayuda humanitaria, que en contra de lo pactado a inicios de este año por Israel tenía que haber llegado a los palestinos, pero que Israel ha bloqueado incumpliendo lo pactado, pues finalmente parece que les va a llegar a los palestinos. Aspectos positivos, bueno, que se van a acabar las muertes de civiles en Gaza causadas por las fuerzas israelíes y que acaban los bombardeos de artillería y de aviación. Todos esos aspectos son positivos y no se pueden ocultar ni minimizar. Aspectos que no son tan positivos. Bueno, que no se entra en el fondo del asunto. Que es el hecho de la ocupación que mantiene Israel desde hace décadas de unos territorios, que por supuesto no tiene la menor intención de soltar y lo ha demostrado continuamente, y que claro, al lanzar hacia un futuro indeterminado la formación del Estado palestino, pues aquí nos encontraríamos con la enésima estafa en la que Estados Unidos respalda a Israel, como fueron los acuerdos de Oslo, que hubieran podido acabar con esta situación si se hubieran cumplido, pero todo el mundo sabe que no se han cumplido los acuerdos de Oslo y nada hace pensar que Israel va a cumplir estos acuerdos, ni muchísimo menos. Y claro, lo que es la raíz del conflicto queda enquistada y no sabemos si se va a solucionar alguna vez, porque el propio Netanyahu ha dicho que está muy de acuerdo con el plan de paz, salvo la cuestión del Estado palestino, que es algo fantástico. La gente de Hamás debería decir también lo mismo, y es que estamos de acuerdo con el plan de paz, salvo esto, lo otro y lo demás allá, y entonces pues que no parezca que son ellos los que se niegan a ir a la paz, que es la jugada que muy hábilmente desarrolla Israel desde hace décadas, aunque ya hay que ser muy bobo, muy desinformado o muy fanático como para creérsela. Hay luego otros aspectos muy negativos, como es el hecho de que sí es posible que no se quede Israel con el gas de Gaza, que es la raíz de esta guerra y lo que siempre ha pretendido Netanyahu. Pero al final las riquezas de Gaza las van a explotar consorcios internacionales, no las van a explotar los palestinos. Que habrá funcionarios palestinos bien pagados, en buena situación, que van a colaborar con ello. Bueno, esa es la finalidad del acuerdo de paz de Donald Trump, pero aquello lo van a saquear y es evidente que lo van a saquear. Y como gran virrey de los saqueadores, pues hombre, se han buscado un británico, pero los británicos en esto del saqueo tienen bastante experiencia. Si esto hubiera sido hace unos siglos, hubieran llamado a algún español, pero ya más cercana a la explotación en décadas, los británicos. Y entonces es lógico que llamen a Tony Blair. Y claro, con la excusa de que efectivamente vais a vivir mejor, pues nos dedicamos a mantener la situación de sumisión, a impedir la independencia nacional y a saquear todo lo que podamos, lo que los ingleses hicieron en la India durante siglos, de manera bastante clara, casi 2 siglos.
¿Que aportaron cosas los ingleses? Pues sí, claro, llevaron el ferrocarril, llevaron el telégrafo, llevaron una serie de instrumentos de avance social que, entre otras cosas, ayudaban a robar mucho mejor la India. Y aquí va a pasar lo mismo con Gaza. No van a tener que construir en miles de kilómetros de ferrocarril, no van a tener que levantar el telégrafo, etcétera. Harán otras cosas que también ayudarán a saquear Gaza todo lo que se pueda, a retrasar el Estado palestino, vamos, ad calendas grecas, y en cualquiera de los casos a mantener un sistema de explotación colonial, justificado como siempre porque vamos a civilizar a estas personas. Esto de la civilización es discutible, ya lo adelantamos, ¿eh? O sea, está bien que te traigan la rueda, como pasó con las culturas amerindias y España y Portugal. Pero claro, si a cambio de traerte la rueda y a lo mejor algún cultivo de la península ibérica se dedican a saquear masivamente tus recursos naturales y a esclavizar a la población, pues a lo mejor resulta que el intercambio tampoco es un intercambio tan positivo. Y aquí el caso es el mismo. ¿Va a haber gazatíes que van a vivir mejor? Sí. Va a haber gazatíes que van a vivir mejor porque se colocarán dentro de ese funcionariado sometido a intereses transnacionales. ¿Esto significa que van a vivir mejor en términos generales los gazatíes? No, no lo significa. Esto significa que finalmente habrá un Estado palestino que ya ha sido reconocido por la aplastante mayoría de la comunidad internacional, incluido países como puede ser Francia, como puede ser Gran Bretaña, como puede ser el Canadá o incluso España. Pues no, no lo significa, porque esto se catapulta hacia el futuro. Y por lo tanto, lo que puede suceder es que Netanyahu, si finalmente esto sale adelante, dirá que ha sido un logro suyo después de 2 años de guerra que han causado, desde luego, a los palestinos sufrimientos indecibles, pero también un enorme daño al Estado de Israel, y en cualquier caso, pues intentará ganar las próximas elecciones, librarse de la acción de la justicia y, desde luego, explotar todo lo que pueda los territorios palestinos sin permitir, sin consentir y sin ayudar que accedan a la independencia y a la formación de un Estado palestino, y en ese sentido pues habrá tenido bastantes pérdidas, pero no ha sido la de su hijo, que se ha pasado una guerra estupenda en Miami, ni mucho menos la suya. Y aquí veremos la perpetuación de un modelo de explotación colonial. Modelo de explotación colonial que, no nos engañemos, se va a acabar. Lo que no sabemos es si se va a acabar en 10 años, en 15, en 20, o, como si en el caso de la India, va a tener que esperar 90 años a acabarse. Pero los modelos de explotación colonial están condenados. Están realmente condenados. Y además, y en este sentido a Netanyahu le interesa acabar la guerra cuanto antes, el daño que ha causado a la imagen internacional de Israel es verdaderamente espectacular. Y en Estados Unidos, indecible. Luego se puede reunir con los influencers jóvenes de Estados Unidos a ver si le dicen cómo controlar las redes sociales y todo, que es lo que Netanyahu no oculta que quiere hacer, es así, pero la realidad es que en última instancia aquí hay lo que hay y ese sistema colonial tiene los días contados. Si esos días, como en el caso de la India, insistimos, van a ser 90 años o si van a ser 5 o 10, bueno, eso lo sabe Dios. Pero que es un sistema condenado por la historia y que puede acabar teniendo consecuencias todavía más graves para el Estado de Israel, no lo duden ustedes. Eso se podría decir que está escrito. Pero de eso hablaba el editorial y nosotros tenemos que entrar en el boletín informativo y precisamente tenemos que entrar con esa flotilla, la flotilla global Sumut, que se va dirigiendo hacia Gaza y que ayer la Armada de Israel abordó por la noche a 13 de los barcos, entre ellos el Sirius, donde iba Ada Colau. Hay todavía una treintena de embarcaciones que sigue rumbo a Gaza con la intención de romper el bloqueo, bueno, posibilidades de romper el bloqueo nulas. Hay gente que considera que el hecho de que Israel haya interceptado la flotilla en aguas internacionales, pues evidentemente
es algo totalmente ilegal y no les falta razón. Israel no tiene ninguna autoridad para interceptar a esta flotilla en aguas internacionales. Sería dudoso que tenga autoridad para interceptarla en las aguas de Gaza, pero en última instancia, como a Gaza llevan sometiéndola desde hace décadas a un bloqueo, pues no cabe la menor duda de que, bueno, eso sería comprensible hasta cierto punto dentro de las operaciones militares, pero en aguas internacionales es un disparate. En previsión de que esto iba a suceder, pues Ada Colau y otra gente ya habían difundido una serie de vídeos pregrabados denunciando que los habían detenido, que la operación era ilegal, etcétera, etcétera. Israel ha dicho que la flotilla está vinculada a Hamás, lo cual es bastante discutible. Dicho sea de paso, que los activistas están sanos y salvos, lo cual, dicho sea de paso, pues seguramente es cierto. Y, por supuesto, el gobierno español ha aprovechado la situación para exigir a Israel que respete los derechos de los españoles detenidos por su marina, ha convocado a la encargada de negocios israelí y ha activado una unidad de seguimiento. Por supuesto, en el caso de los socios de gobierno de Pedro Sánchez, de Sumar y de Podemos, les parece que esto es poco, pero vamos, Pedro Sánchez va a ir sacando pecho por esta historia, ni se sabe el tiempo. Y mientras tanto, pues el Parlamento de Cataluña ha suspendido un pleno tras la detención de Colau y de otros cargos. Hoy va a haber manifestaciones en España en apoyo de la flotilla. Y la verdad es que este es un episodio absolutamente absurdo. El Estado de Israel podría perfectamente dejar que la flotilla se acercara más, no tiene ninguna necesidad de violar el derecho internacional. Si es como medida disuasoria, pues realmente no parece que tenga mucho sentido la medida disuasoria, porque el resto de los barcos van a seguir yendo hasta Gaza y, en fin, de estas historias en las cuales al final cada uno está encantado de lo que ha hecho, aunque la verdad es que el papel que representan dista mucho de ser decoroso. Examinamos estas y otras noticias que les afectan a ustedes con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Hola César, equipo, oyentes, muy buena tarde, noche, ya es jueves. Hoy la verdad es que la actualidad viene cargada de algunas malas noticias, pero no todas. Y es que ha pasado con la flotilla WOC, con esa timoflotilla comandada, liderada, no me sé muy bien el lenguaje marítimo, por Ada Colau y Greta Thunberg, que es que los ha interceptado acercándose a Gaza el ejército israelí. Dicen los israelíes que esta flotilla está pagada por Hamás. A mí, francamente, me parece imposible que no esté pagada y organizada por el propio Mossad para generar alguna simpatía hacia Israel, porque realmente el espectáculo que nos han dado durante el último mes ha sido tremendo. Pero bueno, la madrugada de este jueves, la flotilla Global Summit, ese es el nombre completo y legal, incluso hasta Israel se refería así a ellos en algunos momentos, llegaba a las aguas internacionales cercanas a Israel. En ese momento denunciaban que la Marina israelí había interceptado, ellos dicen que de manera ilegal, a 13 de sus embarcaciones, repito, en aguas internacionales. Lo que pasa es que son aguas que se consideran zona de conflicto, entonces hay distintos criterios. Entre los barcos detenidos figuraban el Adara, el Alma, que es este barco que ya les conté aquí que se había comprado Colau con la mediación de Oscar Camps, traficante del Open Arms. Interceptaban también al Aurora, el Dir Yassin, el Grande Blue, el Io, el Uga, el Morgana, el Otaria, el Sele, el Spectre, el Yulara y el Sirius. En este último iba ahora la exalcaldesa de Barcelona a bordo, Ada Colau. ¿Por qué? No sabemos, porque tienen tan malos rollos entre ellos, desde lo de Greta, que abandonó la junta directiva porque le parecía que hacían ahí cada uno demasiado activismo para sí mismo y poco para Gaza, que, en fin, no conocemos todos los entresijos, pero algunos sí, y son todos de este tipo. A pesar de estas operaciones, la organización aseguraba que una treintena de navíos continuaban avanzando hacia Gaza, que estaban a unas 46 millas náuticas de la franja, con el propósito de romper el bloqueo impuesto por Israel. Sabemos por una cuenta española que se llama El Secre de Eugenio, una cuenta de Twitter muy divertida que los va monitorizando en tiempo real, que hace un ratito estaban parados a 8 millas.
y no sabían qué hacer, claro, los ha dejado pasar Israel a los más pequeñitos, suponemos que para ver si se encarga de ellos jamás o qué sucede ahí. Bueno, el ejército israelí iniciaba los abordajes de los barcos grandes, de los principales de esa flotilla, a última hora del miércoles. Ya era de madrugada, estaban, si ven ustedes las imágenes, que seguro que las han visto, en noche cerrada. En España era todavía tarde-noche, pues serían las 9, una cosa así. Reducía a los tripulantes, entre ellos Colau y Greta, y los trasladaba a puerto. En concreto, el Ministerio de Exteriores israelí publicaba un vídeo de Greta y decía: la Hamas flotilla ha sido interceptada, Greta y sus amigos están bien, los llevamos a puerto. Bueno, anticipando su detención, Colau, por ejemplo, se había grabado un vídeo en el que acusaban a Israel de actuar al margen de la legalidad y advertía de que los activistas habían quedado incomunicados, sin acceso a teléfonos ni a Internet. Otros participantes hacían lo mismo, difundían mensajes similares pregrabados para, según ellos, sortear la censura. No sabemos muy bien por qué la mayoría tiraron los móviles al mar cuando se les acercó el ejército israelí, si no tenían nada que ver con Hamas o así, pues tampoco entiendo yo el motivo de tirar tu móvil por la borda. Pero en fin, Israel confirmaba, como digo, poco después de esa operación, trataba de transmitir normalidad. El Ministerio de Exteriores decía que estaban sanos y salvos, difundía ese vídeo en el que un militar inspeccionaba las pertenencias de la activista Greta Thunberg, también arrestada, y ella sale sentada, le dan una botellita de agua, el militar le pone un abrigo como para que sea todo humanitario. Es una cosa de verdad esto. Bueno, el gobierno israelí insistía en que la flotilla mantiene vínculos con Hamas, como digo, a través de la Conferencia Palestina para los Palestinos, una organización fundada en 2018, que según Tel Aviv funciona como representación exterior del movimiento islamista. Además, señala Israel también a Saif Abdelrahim Abuskek, seguro que lo he dicho mal, pero bueno, yo lo intento, director de una empresa marítima española que es propietario de algunas de las embarcaciones que integraban la flotilla y parte de esa conferencia. Desde la expedición, la portavoz María Elena Delia rechazaba las acusaciones de vínculos con Hamas, decía que son propaganda israelí, defendía el carácter exclusivamente humanitario de la misión. La operación desataba una oleada de reacciones en España. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que está usando esto como cortina de humo, le ha venido como agua de mayo, o sea, le ha venido Dios a ver para tapar todo el caso Begoña y Hermano esta semana. Hasta les ha mandado un buque que no podía hacer nada. Pobre Armada, lo que tienen que soportar. Estaba Pedro Sánchez en Copenhague y decía que había seguido los acontecimientos sin apenas dormir, y recalcaba que la prioridad de su ejecutivo era garantizar la seguridad de los ciudadanos españoles de la flotilla. Según Exteriores, iban alrededor de 65 españoles, al menos una treintena está ya detenida. Sánchez le exigía a Israel que respetara los derechos de los activistas y anunciaba que había convocado a la encargada de negocios israelí en Madrid para trasladarle una protesta formal. Decía: la flotilla no representa ningún peligro para Israel, estamos de acuerdo, Pedro Sánchez, por lo que esperamos que la acción israelí tampoco suponga una amenaza para ellos, declaraba. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que es quien extrañamente había dado a la fragata, al buque de la Armada que seguía a la flotilla, la orden de no intervenir contra el ejército israelí, no la ministra de Defensa Margarita Robles, confirmaba que su departamento también ha activado una unidad de seguimiento permanente y que mantenía contacto con otros países con ciudadanos a bordo de esta expedición, más de diversión que humanitaria. Pero bueno, las críticas llegaban desde distintos frentes. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, exigía a la Unión Europea sanciones inmediatas contra el gobierno de Netanyahu y reclamaba que se aplique a Israel la misma dureza que a Rusia tras la invasión de Ucrania. Pablo Iglesias acusaba a Sánchez de haber provocado un ridículo europeo al anunciar la protección de la flotilla por parte de la Armada y no cumplir después con esa promesa. Efectivamente, hemos hecho un ridículo, pero yo no sé qué pretenden desde Podemos, que vayan ellos y ametrallen ellos a la Armada israelí si tienen ganas. El diputado de los Comuns, por ejemplo, Jaume Asens, también decía que el presidente se había equivocado al pedir a los activistas que desistieran de llegar a Gaza en vez de presionar a Israel. La gente es que tiene unos pajaritos en la cabeza. Y el lío llegaba también al Parlamento de Cataluña, que suspendía su pleno tras confirmarse la detención de Colau, de la diputada de la CUP Pilar Castillejo y del concejal de Esquerra Jordi Coronas. La implicación de la Armada Española que mencionaba yo se ha convertido en un punto muy delicado. Días antes el gobierno había anunciado que esa fragata iba a acompañar a la flotilla para garantizar
garantizar la seguridad de los españoles, pero obviamente durante la operación israelí no intervino ninguna embarcación de la Marina. Esa ausencia ha alimentado las críticas de la ultraizquierda, que acusa a Sánchez de improvisar y comprometer la imagen de las Fuerzas Armadas sin un plan real. Pablo Iglesias hablaba también de desprestigio para nuestros militares, de ridículo europeo por parte del gobierno, como si a él le importara algo. Mientras tanto, la flotilla, los barcos pequeñitos siguen en movimiento. Israel dice que ha interceptado 21 barcos. La organización dice que varios siguen a Gaza. Tenemos noticias confirmadas de 4 que estaban por ahí, como digo, dando vueltecitas. Mañana sabremos qué ha sido de ellos. Una de estas pequeñas embarcaciones, el Miqueno, había logrado entrar en esas aguas del enclave palestino. Se había perdido su señal, pero parecía que simplemente estaba ahí anclada en la costa. Era lo que se veía por satélite. En España, colectivos de apoyo han convocado manifestaciones en ciudades como Madrid, Coruña, Vigo, Bilbao o Barcelona en solidaridad con la flotilla. Esta misma tarde a las 7 las va a encabezar, al menos en Madrid, Podemos, con Ione Belarra. Tras la pancarta desde Ramala, el gobierno palestino condenaba el ataque, denunciaba la violación del derecho internacional y responsabilizaba a Israel de la seguridad de los más de 470 participantes de la expedición. La flotilla Global Summit se ha convertido en un frente de tensión diplomática para España. En concreto, el episodio abre un nuevo pulso con Israel, que a Sánchez le viene de perlas, pero que como país, pues no tanto. Bueno, y seguimos en España y seguimos con eso que algunos llaman el cerco judicial, pero que no es el cerco judicial. Son una serie de abscesos de pus corrupta que le van saltando al presidente del gobierno cada vez más cerca, porque ya llegan hasta el lecho conyugal, pero en los que se da la circunstancia de que, bueno, cerco judicial contra el presidente del gobierno no hay. ¿Qué sucede? Bueno, pues ustedes recordarán, lo hemos contado en distintas ocasiones, que en un momento determinado Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, firmó cartas de recomendación en favor de un empresario que se llama Juan Carlos Barrabés. Esto, evidentemente, era absolutamente inaceptable. Doña Begoña se ve que estaba crecida, porque la verdad es que si quería dedicarse al tráfico de influencias no le hacía maldita falta el firmar una carta. Quizá pensó que había que firmar cartas porque de esa manera se aseguraba de forma totalmente innegable el apoyo económico de Barrabés, pero hubiera podido pasar de eso. Esa es la realidad. En un momento determinado, la Fiscalía de la Unión Europea entra en el caso, porque ahí puede haber implicación de fondos comunitarios, pero finalmente lo que pasa es que esto regresa al juez de instrucción español. Las anomalías parece que superan la decena y que afectan a 8,4 millones de euros, que no están nada mal y que beneficiaban a la empresa de Barrabés. Y además se da la circunstancia de que ahí no hubo comité independiente de expertos, hubo presunta supravaloración, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese momento, y esto es interesante, entra la agencia tributaria para elaborar un informe donde se pueda revisar todo esto. Bueno, pues si aquí quien va a entrar es la agencia tributaria, den ustedes por seguro que con el grado de prevaricación y corrupción que hay en la agencia tributaria, a Begoña Gómez no le van a tocar un pelo de la ropa. Fíjense ustedes que en todos estos asuntos la agencia tributaria ya ha intervenido. Por ejemplo, en el caso de David, el hermano de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, intervino la agencia tributaria. ¿Y para qué? Para firmar un informe en el cual, sin firmas y sin fecha, se eximía de todo lo eximible al hermano del presidente del gobierno. ¿Por qué? Porque la agencia tributaria está corrompida hasta los tuétanos. Lo mismo te aceptan unas facturas falsas para evitar que imputen penalmente a la infanta Cristina, que te redactan un informe que a cualquiera se le cae la cara de vergüenza para evitar que imputen penalmente al hermano del presidente del gobierno. ¿Qué van a hacer con la esposa del presidente del gobierno? Pues ya verán ustedes cómo al final, por eso de que 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16, al final la esposa del presidente del gobierno queda bastante bien parada en el informe de la agencia tributaria.
Nos gustaría equivocarnos, pero es que como conocemos a la agencia tributaria y el antro de corrupción que son los buscabonos, como conocemos el funcionamiento de buena parte de la judicatura española y como conocemos además que la Fiscalía está controlada por el gobierno, pues hombre, muchas de estas cosas no realmente, pues no vemos nada claro que vayan a llegar a un fin legal. A lo mejor nos equivocamos, a lo mejor nos equivocamos. El informe de la Inspección General de la Administración del Estado, IGAE, que ha remitido esta semana la entidad a la Fiscalía Europea, ha marcado un nuevo giro en la investigación que afecta a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y a su colaborador cercano y amigo, el empresario Juan Carlos Barrabés, que fue su socio. Ambos están bajo la lupa por esas presuntas irregularidades en contratos públicos adjudicados a Innova Next, la empresa de Barrabés, a través de Red.es, un organismo dedicado a impulsar la digitalización empresarial, organismo público. El caso comenzaba con esas cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez en favor de Barrabés, que sirvieron como detonante para abrir diligencias por corrupción en los negocios y tráfico de influencias al juez Juan Carlos Peinado. La Fiscalía Europea ha asumido buena parte de esta causa, les contaba yo ayer, al entrar en juego la posible afectación, el posible mal uso de fondos comunitarios, fondos Next Generation, pero ahora con la llegada de un nuevo dossier de más de 300 páginas elaborado por Hacienda, el juez Juan Carlos Peinado recupera parte de la competencia y por tanto parte de la instrucción, en concreto lo que tiene que ver con las adjudicaciones financiadas con fondos nacionales o que tuvieran un componente doméstico en el conjunto de los proyectos. El informe de la IGAE no se limita a señalar las presuntas irregularidades iniciales, según ha podido saber en exclusiva el periódico español El Debate. El organismo está preparando un segundo análisis que vamos a conocer en pocos días, esta vez centrado en la ejecución de los contratos, es decir, en comprobar si simplemente se le regaló dinero a Barrabés por el enchufe con Begoña Gómez o si además de recibir el dinero por la mano de Begoña Gómez se llevaron a cabo los proyectos, al menos, o sea, van a comprobar si los plazos y las condiciones con las que fueron adjudicados los pliegos se cumplieron realmente. Se trata de un proyecto clave, ya que la Ley de Contratos del Sector Público obliga a garantizar la entrega efectiva de las prestaciones dentro del calendario pactado y respetando las reglas del proceso, cosa que en España no pasaba nunca, con lo cual a mí me extrañaría que en este caso hubiera sucedido, pero a saber, está en ello Hacienda. En esa primera revisión, la agencia tributaria ha detectado al menos una decena de anomalías en licitaciones adjudicadas a Red.es por valor de 8,4 millones de euros a esa unión temporal de empresas en la que Innova Next participaba al 50%, pero ya digo, el informe no ha salido todavía, están en ello. Una de las conclusiones más relevantes a las que ya sí ha accedido el medio apunta a que los pliegos de licitación no respetaron el reparto legal entre los criterios evaluables y no evaluables, que deberían haberse valorado en una proporción 42%-57%. Según la IGAE, esa distorsión exigía que la evaluación fuese realizada por un comité independiente de expertos, algo que no ocurrió. En lugar de ello, fue la propia mesa de contratación de Red.es la que asumió la valoración de los criterios técnicos, a pesar de que no tenía competencias para hacerlo. Este organismo fiscalizador subraya que esta práctica incumple la normativa vigente y compromete la transparencia del procedimiento. Por estas razones, la Fiscalía Europea ha remitido parte de sus conclusiones también al Juzgado de Instrucción de Madrid para que el magistrado Peinado pudiera utilizarlas en la investigación abierta por corrupción en los negocios. Al mismo tiempo, se ha aceptado la propuesta de los técnicos de Hacienda de desdoblar los trabajos de fiscalización, es decir, que haya dos piezas, de modo que la revisión de la ejecución de los contratos de Barrabés avalados por Gómez se analice en un informe adicional que, como digo, está en fase de elaboración, pero muy pendientes porque lo vamos a conocer en poquitos días, parece que a mitad de octubre. En ese escenario, la investigación se amplía y se complica. Ya no se trata únicamente de las cartas de apoyo que desencadenaron el caso, que ya eran un escandalazo en sí, sino que ahora también tenemos encima de la mesa saber cómo se adjudicaron los contratos y cómo se ejecutaron después. Y este proceso ya involucra tanto la legalidad de los pliegos como la práctica efectiva de las adjudicaciones. La sombra del trato de favor a Barrabés se alarga
O sea, esto no hace que el caso sea algo más pequeño, sino mucho más grande de lo que imaginábamos en un principio. Crece la presión política y judicial sobre Begoña Gómez, pero también sobre quienes participaron en las decisiones de Red.es, porque desde luego parece, según lo que vamos sabiendo de los informes, que no velaron por el interés de los españoles. Y de España nos vamos a Hispanoamérica y concretamente a Colombia, donde Gustavo Petro ha anunciado que va a expulsar a toda la legación diplomática israelí después de que hayan detenido en aguas internacionales a 2 ciudadanas colombianas que iban en la flotilla. Vamos a ver, a Petro no le falta razón y tenemos que volver a insistir en esto. Podemos no estar nada de acuerdo con la política de Petro, podemos considerar que además es una política nefasta porque Petro, a fin de cuentas, es una marioneta bastante sumisa de la agenda globalista, pero tiene toda la razón del mundo. Es decir, el Estado de Israel no tiene ningún derecho a detener gente en aguas internacionales. Y esto es derecho internacional público elemental. Esto es evidente. ¿Eso necesariamente tiene que determinar la expulsión de toda la legación diplomática israelí? No. Perfectamente hubiera podido convocar al embajador, haberle dicho que esto era intolerable y efectivamente, pues esto podía haberse hecho así. O sea, esto no tiene más historia y podía haberlo hecho. En el caso de Petro, ha decidido que saca pecho, que eso seguramente va a tener algún tipo de rentabilidad política y que prefiere expulsar a toda la legación diplomática. Y, por supuesto, y esto sí es más importante, ha confirmado el fin inmediato del Tratado de Libre Comercio con Israel. Tratado que había intentado suspender, pero que ahora tiene la excusa perfecta para finalizar. ¿Esto a quién perjudica? Perjudica más a Israel que a Colombia, las cosas como son, y en ese sentido se lo puede permitir. A lo mejor si perjudicara más a Colombia que a Israel, también lo habría hecho. No es imposible en el caso de la andadura de Petro, pero la verdad es que esta es la situación y esto hace que el gobierno de Petro, pues finalmente, y así se ve por la filtración de un chat privado, tenga ahora mismo unas divisiones tremendas en las que, sobre todo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el de Justicia, Eduardo Montealegre, están que se tiran los trastos a la cabeza. No está el gobierno de Petro en sus mejores momentos, sobre todo porque hace bastante tiempo que hay gente que se ha ido descolgando pensando en las próximas elecciones presidenciales. Pero en cualquiera de los casos, esta crisis diplomática con Israel no está ayudando. Ello, a pesar, tenemos que decirlo, de que la reacción por la detención de ciudadanos nacionales frente a una intervención en aguas internacionales de la Marina israelí es totalmente justa. Es más, es lo que se espera del gobierno, aunque no necesariamente tenga que desembocar en la ruptura de relaciones diplomáticas. Más consecuencias de las andanzas de la flotilla en Iberoamérica. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunciaba este mismo miércoles la expulsión de toda la delegación diplomática de Israel en Bogotá. La medida responde a esa detención de 2 ciudadanas colombianas que formaban parte de la flotilla Global Summit, esa expedición internacional que intentaba, decían, llevar ayuda humanitaria a Gaza, interceptada por la Marina israelí. Decía: han sido detenidas en actividades de solidaridad humana con Palestina. Si es cierta esta información, hay un nuevo crimen internacional de Netanyahu, es lo que escribía el exguerrillero Petro en su cuenta de X, antes Twitter, al tiempo que comunicaba la salida inmediata de la representación diplomática israelí en su país. Petro también exhortaba al Ministerio de Exteriores a presentar demandas contra Israel, incluso ante sus tribunales, que van a hacer muchísimo caso, y pedía la colaboración de abogados internacionales que se sumen a juristas colombianos en este proceso. La decisión se produce en un clima de máxima tensión entre Bogotá y Tel Aviv. El presidente ya había adelantado esta semana su intención de suspender el Tratado de Libre Comercio con Israel tras la ofensiva militar de las últimas semanas en Gaza, que según cifras de Petro deja más de 66.000 palestinos muertos. Ahora, asegura, ese acuerdo se denuncia de inmediato, esa denuncia es que lo da por roto.
Esta ruptura total con Israel se enmarca en esa política exterior en la que Petro ha asumido una posición abiertamente crítica contra el gobierno de Benjamín Netanyahu, acusándolo de crímenes de guerra y de violar el derecho internacional. Su postura ha generado fricciones con sectores políticos internos y con países que eran tradicionalmente aliados con Estados Unidos, sin ir más lejos, que advierten del impacto económico y diplomático. La tormenta no le llega a Petro solo desde fuera, esto también hay que decirlo, siguen las guerrillas entre el gabinete presidencial. El ejecutivo de Petro enfrenta una nueva polémica tras otra filtración de un chat privado de ministros que ha revelado Caracol Radio, en el que se evidencian las fuertes tensiones que se mantienen dentro del gabinete. Llevamos así 6 meses, recuerdan cuando aquí les contamos cómo se pelearon en un directo en televisión. El intercambio ha estado protagonizado en esta ocasión por el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el de Justicia, Eduardo Montealegre, que se enzarzaron en reproches e insultos. La discusión comenzaba porque Benedetti criticó a algunos compañeros por no renunciar a su visado estadounidense en solidaridad con Petro, lo que les contábamos ayer, después del último encontronazo del presidente con la administración Trump. Hizo el exguerrillero Petro unas declaraciones en Nueva York a favor de Palestina. Montealegre respondió acusando al titular de Interior de sembrar el caos y de estar más interesado en titulares de prensa que en el proyecto de paz. El tono subió rápidamente, le dijo: ahora posa de macho alfa, no sea fantoche, decía el ministro de Justicia, que incluso retaba a su colega a ver qué tan gallito es cuando la Corte Suprema lo meta a la cárcel por corrupto. Son pocos y mal avenidos. Montealegre iba más allá, recordaba viejas rencillas con Benedetti, como las crisis de gabinete en las que este último estuvo implicado, incluida la que también les contamos hace pocas semanas, la salida de la exministra de Exteriores Laura Sarabia tras de ladrón bufón. ¡Qué peligro!, le decía el ministro de Justicia. Preguntado después por los medios, Montealegre confirmó que su relación con Benedetti está rota hace años, cuando él era fiscal general y el actual ministro del Interior cuestionó su integridad en una entrevista. Decía: lo llamé inmediatamente y lo traté muy duro, le dije que era un delincuente. En fin, que se llevan muy bien en el gabinete de Petro. El mandatario, mientras, intenta convertir la política exterior en un escenario de confrontación para tapar de alguna manera las grietas que exhibe su equipo y los enfrentamientos personales de sus ministros, que están socavando fuertemente la cohesión del Ejecutivo en una de las mayores crisis diplomáticas de su mandato, mientras la crisis de seguridad interna en el país tampoco cesa ni se soluciona. Y nos vamos de Colombia a Argentina, donde no ha sido posible en el Senado que prosperase la propuesta de interpelar a Karina Milei, que ustedes saben que, además de hermana del presidente argentino y secretaria general de la presidencia, hay gente que le atribuye un poder, como el que aparecía en los 3 mosqueteros otorgado al cardenal Richelieu, por encima casi de Luis XIII de Francia. ¿Y cómo es que finalmente el bloque kirchnerista no ha conseguido en el Senado que prosperase una propuesta para interpelar a Karina Milei, que es algo que verdaderamente tiene su importancia? Bueno, pues porque no se pusieron de acuerdo y porque en última instancia debieron de considerar que no merecía la pena forzar la máquina con Karina Milei. ¿Por qué? Bueno, en parte porque Karina Milei es todopoderosa, o se acerca bastante a ser todopoderosa, en parte porque es muy posible que el kirchnerismo pretenda pactar con Milei el hecho de que no llamamos a tu hermana y tú te ocupas de que también haya algunos de los nuestros a los que no se llama. Y en ese sentido es bastante claro. Al final sí que se aprobaron otros dictámenes, por ejemplo, para que el ministro de Salud, Mario Lugones, comparezca por la crisis del fentanilo contaminado, por los recortes en pensiones por invalidez, etc. Pero incluso en ese caso ni siquiera con fecha. Es decir, aquí o realmente los kirchneristas están muy divididos hasta el punto de perder ocasiones de oro para colocar en aprietos a Milei, o se está llegando a un acuerdo entre sombras en virtud del cual hacemos como que, pero luego es como que no, y finalmente tú también con nosotros va a ser como que no. Piénsenlo ustedes, que seguramente no vamos a tardar mucho en saberlo.
Y estábamos pendientes de si tenía que comparecer en el Senado argentino la hermana de Javier Milei por ese presunto caso de corrupción que les contábamos la semana pasada, pero el bloque kirchnerista ha fracasado este miércoles en su intento de sacar adelante en comisión una petición para interpelar a Karina Milei. La petición para interpelar en el Senado es equivalente a las comisiones de investigación de nuestro Congreso y nuestro Senado español. Aquí se llama petición de interpelación. Karina Milei es la secretaria general de la presidencia, ya saben, y hermana del presidente Javier Milei. La oposición quería que compareciese en la Cámara Alta para dar explicaciones sobre las denuncias que la vinculan con casos de corrupción presuntos. De momento, el movimiento opositor se ha venido abajo en medio de recelos internos dentro de Unión por la Patria. Y es que varios senadores se mostraron enfadados por la ausencia de los máximos responsables del bloque, que serían José Mayans de Formosa y Anabel Fernández de Mendoza, que abandonaron la sala justo antes de comenzar el debate sobre los proyectos que pedían la presencia de Karina Milei. La polémica está relacionada con unos audios de Diego Spagnolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, que apuntan a un supuesto cobro de sobornos. Tampoco prosperaba otra iniciativa que pedía interpelar al jefe de gabinete, a Guillermo Francos, después de que este anunciara que el gobierno no tenía intención de aplicar la ley de emergencia en discapacidad, pese a que el Congreso había rechazado el veto presidencial. En este caso, algunos sectores opositores, que son críticos con el gobierno, se niegan a sumarse a la maniobra porque consideran que es una jugada electoralista del kirchnerismo. O sea, la oposición está bastante fragmentada a pesar de los buenos resultados que han obtenido últimamente en Buenos Aires, que es un bastión kirchnerista. Tras 4 sesiones consecutivas de comisión y un debate de media docena de proyectos, únicamente se aprobaron 2 peticiones para citar al ministro de Salud, también involucrado, a Mario Lugones. En ambos dictámenes, que llegaban desde comisiones distintas, se reclama su comparecencia, aunque no se ha fijado fecha todavía. En uno se lo convoca para dar cuenta de la crisis del fentanilo contaminado, que se ha usado como anestesia en varios hospitales y estaba envenenado. En otro, para explicar la cancelación de pensiones por invalidez y los recortes en la atención a personas con discapacidad. El senador Pablo Blanco, por ejemplo, respaldaba la citación a Lugones, pero sugería que se celebre después de las elecciones del 26 de octubre para evitar que el gobierno se victimice, decían, ya saben que tienen legislativas en pocos días, o que otros partidos intenten sacar rédito político. Durante la sesión no faltaron los rifirrafes subidos de tono entre todos los grupos. Blanco reprochaba al senador Mayans que ahora reclame interpelaciones, cuando en la etapa kirchnerista de Alberto Fernández varios ministros se negaron reiteradamente a rendir cuentas en el Parlamento argentino. Mayans contestaba defendiendo la importancia de que Lugones acuda al Senado para aclarar si el Ejecutivo actúa con transparencia o incurre en corrupción. Tanto él como Fernández Sagasti, otro senador opositor, se marcharon de la reunión justo cuando tocaba debatir sobre la citación a Karina Milei, a pesar de que el propio Mayans había presentado uno de los proyectos para su comisión de investigador. La única voz kirchnerista que pidió formalmente la interpelación de la hermana del presidente fue el senador José Leavi, también autor de otro de los textos en discusión. El episodio lo que ha reflejado son las dificultades del bloque kirchnerista para mantener una estrategia cohesionada frente al gobierno de Milei, justo cuando trataban de poner en el centro del debate parlamentario las sospechas de corrupción que rodean a una de las figuras más influyentes en torno al presidente argentino, su propia hermana. Y nos vamos de Hispanoamérica a la información internacional y nos tenemos que detener en primer lugar en Marruecos, donde ya van 5 noches de disturbios contra el régimen, donde se habla de una versión oficial, que sería la de que la generación Z marroquí pues realmente está cansada del despotismo teocrático del rey de Marruecos, y donde además pues resulta que esos jóvenes sobre todo exigirían sanidad y educación y que se gastara menos en estadios y en proyectos vinculados al Mundial de Fútbol de 2030. Bueno, esta es la teoría. De momento van 5 muertos, van cerca de 300 heridos, van más de 400 detenidos y aquí no está nada claro lo que sucede. Esta rebelión, como otras que hemos visto, por ejemplo, azuzadas por George Soros en la sombra, incluido el golpe de Estado de Ucrania de 2014, ¿es un movimiento espontáneo? Pues cuesta mucho creer.
sinceramente cuesta mucho creerlo. Y cuesta mucho creerlo porque además en Marruecos no se mueve una hoja sin que se enteren los servicios secretos del rey. Y aquí se están moviendo muchas hojas y se están moviendo muchos jóvenes. Están intentando amedrentar a Mohamed VI porque no actúa con toda la rapidez que debería actuar en ciertas cuestiones. Pues pudiera ser. Y eso que Mohamed VI es bastante sumiso, hace lo que le dice el Estado de Israel, hace lo que le dice Estados Unidos y sin embargo le suceden estas cosas. La situación es realmente tan grave que en estos momentos se está especulando con que el rey Mohamed VI acabe apareciendo ante el Parlamento para intentar calmar los ánimos y, en fin, que las aguas vuelvan a su cauce. Ya lo veremos. Marruecos ha vivido esta pasada madrugada ya su quinta noche consecutiva de protestas encabezadas por jóvenes de la llamada generación Z, es decir, los menores de 30 años. Lo que comenzaron como manifestaciones pacíficas en distintas ciudades a inicios de semana se ha convertido en una ola de disturbios que se extiende a lugares como Inezgane, Aitamira, Benimelal, Témara u Ojeda, además de a Casablanca, Marrakech y Rabat. La tensión ha crecido en las últimas horas tras la muerte de dos jóvenes en Laclia, en el sur del país, durante un intento de asalto a un puesto de la Gendarmería Real de la Policía. Las autoridades justificaban el uso de armas de fuego, alegando legítima defensa ante los ataques contra comisarías y agentes. Los enfrentamientos se han ido volviendo cada noche más violentos hasta llegar a esas primeras muertes esta pasada madrugada. En vídeos difundidos en redes sociales se observa cómo un coche policial atropella a varios manifestantes. Los jóvenes responden arrojando piedras, quemando contenedores y atacando comisarías. Según los datos oficiales, los disturbios de la noche del martes al miércoles dejaron 263 agentes y 23 civiles heridos, además de la destrucción de 160 vehículos. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos habla ya de 400 detenidos, en su mayoría, dicen, arrestos preventivos. En Rabat la participación ha ido disminuyendo debido al fuerte despliegue policial y los controles en las carreteras. Aún así, las protestas se organizan con rapidez porque obviamente se usan canales anónimos en redes sociales como Discord, se difunde simplemente el lugar y la hora con unas pocas horas de antelación y con eso sirve. El miércoles la cita fue en el barrio Takadoum y en el centro comercial Arribat Center. Sin embargo, la represión policial en la víspera hizo que en otras ciudades los jóvenes optaran por no salir esta última noche. En cambio, en localidades como Salé o Tánger, la tensión se ha mantenido, se han producido escenas de barricadas, comercios saqueados y choques con la policía. Las razones de esta revuelta son de fondo. La juventud marroquí denuncia la falta de inversión del régimen de Mohamed VI en servicios básicos como sanidad y educación, mientras, por ejemplo, invierten enormes sumas de dinero en megaproyectos de infraestructuras como el Estadio Príncipe Moulay, destinado a acoger el Mundial de Fútbol de 2030 y la Copa Africana de Naciones. Y todo este desembolso se hace mientras en el país hay un desempleo juvenil cercano al 40%. La indignación no se limita a los más jóvenes. Medios internacionales y locales entrevistaban a mujeres en las afueras de Rabat que aseguraban que la sanidad pública también está en decadencia, que solo pueden ir a la privada los más ricos y que sobre todo muchos profesionales están emigrando en busca de mejores condiciones, que nos lo digan a nosotros, ¿no? Los españoles, que lo sabemos bien. El gobierno de coalición, aunque controlado por Mohamed VI, ya saben, integrado por la Reagrupación Nacional de Independientes, el Partido de la Autenticidad y la Modernidad y el histórico Istiklal, ha intentado tender una mano a los manifestantes. Han emitido un comunicado conjunto en el que afirman que escuchan las demandas de los jóvenes y se muestran dispuestos, dicen, a ofrecer una respuesta positiva y responsable. La situación es tan delicada que incluso se especula con que hoy haya una intervención del rey Mohamed VI en el Parlamento, que está habitualmente ausente del día a día político, para tratar de calmar los ánimos. Ya saben que Mohamed VI vive en París en general, donde se ha hecho un enorme palacio con el dinero, entre otras cosas, que le regala Pedro Sánchez de todos los españoles. Sería bueno, desde luego, que las aguas se calmaran en Marruecos, porque Marlaska, aprovechando la coyuntura, ha eliminado prácticamente a el cuerpo de WIP, a la policía, a los encargados de manifestaciones o de asaltos
asaltos violentos de Ceuta y Melilla. Ha eliminado de golpe a un 70% de los agentes, ha dejado 15 por ciudad, así que ante esta perspectiva, pues esperemos todos que la situación en Marruecos se calme. Y nos vamos precisamente de Marruecos al Estado Vaticano. Nos vamos al Estado Vaticano porque León XIV, el Papa recientemente elegido, está dejando de manifiesto que él va en la línea del Papa Francisco, como por otro todo el mundo sabe, y algunos podían preverlo, nosotros lo anunciamos. Un señor que después de alguien que se puso el nombre de Papa de Francisco por Francisco de Asís, y al que sucede uno que se pone el nombre papal de León, que fue el heredero de Francisco de Asís, pues evidentemente está lanzando el mensaje de que yo voy a hacer lo mismo que hizo Francisco. Y así es, aunque a algunos les fastidie bastante. Y ayer, en un gesto simbólico que ha provocado bastante estupor entre católicos y no católicos, el Papa León XIV inauguraba en Castel Gandolfo la conferencia Raising Hope, que es agenda globalista hasta las trancas, y bendecía en la inauguración un bloque de hielo de más de 20.000 años que habían traído de Groenlandia. Bendecía el bloque de hielo, que alguno dirá, pero bueno, ¿se bendicen los bloques de hielo? Pues seguramente hasta el Papa León XIV nadie lo había hecho, sinceramente, no tenemos constancia de que existan precedentes, pero se bendice el bloque de hielo para recordarnos que hay un cambio climático y que hay un desierto. El Papa, además, ya en el colmo, pidió una conversión ecológica real. La Biblia habla de una conversión, es evidente, el mensaje en realidad del cristianismo es el de la conversión, aunque cuando le hablas a un católico de la conversión generalmente se te queda mirando como si le estuvieras hablando de física cuántica, o sea, no tiene ni idea de lo que le estás diciendo, pero ese es el mensaje central del Nuevo Testamento, la conversión. Bueno, pues el Papa ha decidido que la conversión además tiene que ser ecológica, lo cual es verdaderamente tremendo. Y esto sucede al mismo tiempo que se produce realmente una situación muy tensa aquí en Estados Unidos, que no han recogido distintos medios en el extranjero, y es el hecho de que el cardenal Blaise Kupisch quería conceder un homenaje nada menos que al senador demócrata Dick Durbin. Y alguno dirá, bueno, pero Dick Durbin, este es un personaje que es muy piadoso, es católico es. Piadoso, pues hombre, depende, porque es uno de los partidarios del aborto más agresivos a favor de ampliar los supuestos de aborto que hay en Estados Unidos y desde luego en el Senado. De hecho, hace más de 20 años se emitió una prohibición de que pudiera comulgar en su diócesis. En otra diócesis no, pero en la suya sí. Y claro, efectivamente, darle un premio a Durbin, que ha votado en contra de todas las leyes que pretendían restringir el aborto ya en un estado de gestación avanzado, y que es uno de los políticos más proabortistas que se puedan imaginar y más radicales en este sentido, pues en qué estaba pensando aquí el cardenal de turno. Claro, esto en su momento lo podía haber desautorizado León XIV, pero como León XIV está, como han estado los papas siempre, en acostarse con los poderosos, pues resulta que ha defendido la trayectoria de Durbin, insistimos, auténticamente un proabortista de lo más desorejado y criminal que se pueda imaginar, diciendo que, bueno, que ser provida no solo implica el hecho de ser contrario al aborto, sino que ser provida implica rechazar también la pena de muerte y el maltrato a los inmigrantes. Bueno, es una tesis que no es descabellada. Efectivamente, se puede alegar que un provida pues rechaza también la pena de muerte, debería de rechazar también la guerra, cosa que el Papa no ha mencionado, y el maltrato a inmigrantes. Bien, pero evidentemente un señor que defiende las tesis más radicales proabortistas no puede ser calificado de provida, aunque luego sea contrario a la pena de muerte o le preocupe mucho el destino de los inmigrantes.
Y claro, aquí evidentemente el Papa León lleva unos días pero de auténtico respaldo a la agenda globalista que verdaderamente no hay manera de justificar. En última instancia, para que no hubiera más lío de obispos, Durbin dijo que renunciaba al premio que le iba a dar el cardenal y así ha quedado la cosa. Ha quedado la cosa con el Papa León XIV como Rufete en Lorca, bendiciendo un cacho de hielo de Groenlandia y diciendo que, bueno, que ser provida pues que incluye más cosas aparte de oponerse al aborto. Que no es que esté mal, pero claro, decirlo para defender el premio que se iba a dar a un proabortista deja mucho que desear, ¿eh? No nos engañemos. Y vamos, César, con una noticia muy angustiosa y muy perturbadora para los católicos que yo cuento a los oyentes con verdadero disgusto, más allá de la que la rewalk que protagonizó ayer el Papa, que yo pensé que estaba en un principio generado por inteligencia artificial cuando lo vi, con un bloque de hielo procedente de Groenlandia de más de 20.000 años, con el que presidió el escenario del Centro Internacional Mariápolis en Castel Gandolfo y en el que el Papa León XIV inauguraba la conferencia Raising Hope. En un gesto muy extraño, el pontífice bendecía ese fragmento milenario de hielo mientras representantes de distintos continentes vertían aguas de sus tierras en un cuenco común como signo de unidad y compromiso frente al deterioro ambiental. El hielo había sido transportado desde el fiordo de Núp-Cargela gracias al artista Olafur Eliasson y al geólogo Minik Rosing, y recordaba el deshielo acelerado que, según los apóstoles del cambio climático, sufre Groenlandia. Para León XIV ese bloque era una advertencia clara. Dijo: Dios nos preguntará si hemos cuidado del mundo y de nuestros hermanos, ¿qué responderemos? Bueno, fue una que la rewalk en el que estaba también Arnold Schwarzenegger, que no entiendo muy bien qué pintaba ahí, pero en fin, otro papa muy preocupado del mal llamado cambio climático, pero esto no es lo más grave. Mientras el Vaticano celebraba esta conmemoración pues más propia de alguien que crea en la Pachamama que en Dios, el Papa tuvo también que responder por una polémica que ha abierto un profundo y doloroso debate en la Iglesia estadounidense. El cardenal Blaise Kupik, arzobispo de Chicago, ha decidido conceder un premio a la trayectoria a toda una vida al senador demócrata Dick Durbin, de 80 años, un veterano legislador de Illinois y figura clave en el Capitolio. El homenaje pretendía reconocer su papel en defensa de la inmigración y las políticas sociales, pero su elección ha causado un fortísimo rechazo entre los católicos estadounidenses porque Durbin es conocido sobre todo por su militancia proabortista y desde 2004 tiene prohibido comulgar en su diócesis, está excomulgado por su apoyo a las legislaciones que permiten el aborto incluso en etapas avanzadas del embarazo. Durbin ha votado en varias ocasiones contra medidas que restringían esta práctica, como la ley que prohibía el aborto por nacimiento parcial o las iniciativas que protegían la vida del feto a partir de las 20 semanas. También se ha opuesto a proyectos destinados a garantizar atención a bebés que sobrevivieran a un aborto provocado. Su trayectoria en este terreno le ha convertido en uno de los referentes del ala más radicalmente abortista del Partido Demócrata. Pues bien, la decisión de Kupik de premiarle obviamente desataba un aluvión de críticas. Varios obispos estadounidenses, entre ellos Thomas Paprocki de Springfield, Salvatore Cordionele de San Francisco, Joseph Strickland de Tyler, pues decían que este homenaje era un escándalo que iba a sembrar confusión entre los fieles. Consideraban contradictorio que la Iglesia distinguiera a un político que había impulsado y defendido leyes directamente contrarias al respeto de la vida humana inocente. La organización Catholic Vote también lanzaba una campaña contra el premio, subrayando la incoherencia de este gesto. Pues bien, le preguntaron al Papa, a León XIV, y se mostró comprensivo con la postura de Kupik. Dijo que lo importante era valorar el conjunto de la trayectoria de un político con décadas de servicio y no reducirlo a un único asunto por controvertido que sea. Lo que pasa es que unos católicos no podemos homenajear a un excomulgado. Si esto no lo ve el Papa, yo no sé cómo se lo podríamos explicar los demás. Añadía también el León XIV que el concepto de ser provida es más amplio de lo que a veces se entiende. Decía: alguien que dice estar contra el aborto pero apoya la pena de muerte o el trato inhumano a los inmigrantes no es realmente provida. Bien, hasta ahí bien, pero es que el senador homenajeado tampoco es provida. Decía que son cuestiones muy complejas y pedía mayor respeto dentro de la Iglesia, insistiendo en que lo esencial es encontrar juntos un camino. Repito, ¿cómo encontramos
los católicos un camino conjunto con un hombre que legisla a favor del asesinato de los más inocentes. Finalmente, el propio Durbin ha anunciado que renuncia al premio en un intento de zanjar la controversia. O sea, un proabortista excomulgado desde hace 20 años ha tenido más sentido común que su obispo y que el Papa. Sin embargo, el episodio ya ha dejado expuesta la profunda división dentro del catolicismo, sobre todo estadounidense, respecto a cómo conjugar la defensa de la vida con otros aspectos de la doctrina social de la Iglesia. Muchos obispos y fieles encontraban que premiar a un político con ese historial era inaceptable. Otros, como Kupik, decían que se trataba de reconocer una trayectoria más amplia de servicio público. Desde luego, a mí esto, como digo, me ha dejado una herida profunda, un sentimiento terrible hacia este nuevo Papa y veo, César, que no hemos avanzado ni hemos mejorado nada respecto a Francisco. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Pues es todo por hoy, que ya finalizaremos la semana laboral, muy pendientes de la flotilla, por supuesto. Hasta entonces. Y ustedes no se nos vayan, porque ya se dibuja sobre la línea del horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que se dirige hacia el avión del Despegamos y que le va a dar el niquelado cotidiano a la situación geoeconómica mundial. Y después de eso, ya saben ustedes que tenemos nuestro especial apartado de Administración de Justicia en el programa La Voz y que mandaremos al punto Nemo a alguien que se lo merezca. Y eso sí, antes de que acabe el programa, nos tomaremos un respiro de cultura en la biblioteca de doña Sagrario Fernández Prieto. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.